tiempos. Buenas noches, estamos grabando aquí en el restaurante Aranjuez, en el Hotel Villa de Cortés, grabando la tertulia con José Manuel Toscana y Toño Rivas, pero antes de entrar de lleno al programa, pues vamos a oír a José Manuel Toscana. Septiembre 2, 9:20 de la noche, en Aranjuez, acá arriba, en las estrellas de Jicotepec, con un agua sensacional, para verse el domingo a las 2 de la tarde, ya con las vísperas de la inauguración de la autopista finalmente. Y aquí estamos, gracias por recibirnos, ojalá salga un programa a la altura de lo que están esperando. Que pues no defraudemos a la confianza. Adelante, Toño. Pues hay muchos temas sobre los que hay que platicar y que traemos ahí en el tintero para poder platicar, pero pues antes de hablar del informe y de hablar de otros detalles, hay uno que se me hace interesante y sé que a ustedes les va a apasionar, hablar de Cortázar, que apenas pasaron los 100 años. A mí nunca me gustó, señor. Entonces, hablar alguno de lo que han leído, los comentarios sobre él, que pues sigue una línea muy especial junto con Borges. Se distinguió. No, Borges. No, que son iguales, una línea muy especial los dos, y yo sé que Borges a mí me encanta más, por ejemplo, me apasiona más todavía, es un talento diferente, pero bueno, en la línea. Entonces, bueno, precisamente ahí es donde podemos platicar la diferencia, por ejemplo, entre los dos, o qué les gusta o qué no les gusta. A mí nunca me atrajo, y ese libro tan famoso de Rayuela, ahí te lo dejo, maestro. Yo nunca lo pude terminar de leer. Yo no le entro Tiene sus maneras, tiene sus formas, pero ese juego que hizo, pues nada más lo hizo famoso porque nunca se había hecho, ¿no? Tiene su mérito, claro. Mérito, porque usted puede agarrar cualquier capítulo en cualquier momento. Exacto. Y es lineal por completo. O sea, no esos brincos que usted puede hacer cambiando de capítulo no importan, ¿no? No importan para la lectura en total del libro. Es circular. Yo nunca lo pude terminar de leer. Yo creo que el máximo mérito de Rayuela es que quizás sea una de las mejores descripciones de París. Más allá de eso, nunca. Cortázar hizo dos novelas, una Infumable que hizo en su juventud y Rayuela, que es la famosa. El resto son cuentos. Ese es el mérito. Los cuentos. El mérito de Cortázar es en el cuento corto. Me parece que tiene cuentos extraordinarios, ¿no? Hay que encontrarles el modo. Tiene cosas que deja mucho a la imaginación. De alguna manera, sin haber sido contemporáneos, es un poco hemingwayano. Siempre deja un poco a la imaginación. Los resultados. Entonces el lector tiene que darle un final o un contexto al cuento. Deja mucho a la imaginación. Por eso son tan buenos sus cuentos. ¿Es un cuento? Ajá. Sí, pero no todos escriben de esa manera. O sea, el cuento corto tiene dos tipos. Sí. El que deja algo a la imaginación. Y el que te dice todo, el que te dice todo, como el de Chekhov. Sí. Esa es otra cosa. Te los deja cerraditos. Pero luego hay muchos que se dicen cuentistas y la verdad es que son malísimos, ¿no? Sí. Cortázar era bastante bueno en el cuento corto. No todos, pero sí. Y mucho de su fama es por la política, su postura. Eso es lo que les iba a preguntar. En realidad, ¿qué es lo que lo hizo famoso? Porque su postura de rebeldía. Siempre querido, fue de corte comunista, apoyó a Fidel Castro hasta la médula, apoyó a los sandinistas. Todo lo que era la oposición. No evolucionó mucho políticamente, murió siendo comunista rematado, aún a pesar de todos los señalamientos que se le habían hecho a Fidel Castro y compañía. Murió a tiempo porque murió joven, murió de 70 años, en el 84, y no tuvo oportunidad de haber sido criticado por no haber evolucionado políticamente, cosa que sí le pasó a García Márquez. Sí. A él sí lo golpearon durísimo por no haber evolucionado políticamente. Exacto. Cortázar murió a tiempo. Exacto, como los buenos. Era 14 años más joven, más viejo Cortázar que García Márquez, Es mucho tiempo, ¿no? Sí. Cortázar es de... Para esa época nació en Bélgica en 1914. ¿No en Bruselas? Bueno, Bélgica es la capital. Sí, capital de 1914. Y murió en el 84 y ahora se va sabiendo que no murió de leucemia, como se había dicho, sino que 3 o 4 años antes había tenido algún problema y le hicieron una transfusión de sangre en París. Hepatitis. Y al parecer murió de SIDA. De SIDA. Sí. Es lo que se muere. Yo, uno de los grandes amigos que tuve, se murió de SIDA. Ni él ni los médicos supieron.
por cierto era poblano. Claro. Jorge O'Farrill Lochoterena, una de las mentes más brillantes que conozco. Ni él sabía. Vas concluyendo porque entraba y salía en las últimas etapas de la enfermedad, no salía de nutrición en México, ¿no? Y se fue consumiendo. La última vez que comimos me invitó a comer al Churchill, él no comió, a los 2 días se murió. Me invitó para despedirse. Todo el mundo pensaba que era un cáncer de los huesos o en la sangre, una leucemia fulminante, y la verdad es que el último año poca gente vio a Cortázar, no salía de su casa, no se dejó ver por la prensa. Y yo creo que él sabía que había adquirido una enfermedad incurable, ¿no? Seguramente se lo dijeron, porque en París era donde estaban los mejores estudios ya para el 84 de lo que era el SIDA. ¿Ya se sabía? Sí. La enfermedad se declaró en el año 80. Para el 84 ya se sabía que era el SIDA, ¿no? En México tardaron en reconocerla, ¿no? Sí, porque el bochorno, la ignorancia, etcétera, ¿no? Y yo creo que sí, él supo que murió de SIDA, pero le daba... apenas la familia ya lo dejó. Luego han descubierto hepatitis graves que eran, ya ves que era la A y la B, y luego hay una C, y hay una D, y hay no sé qué. O sea, son terribles, ¿no? Y esas que ya no sabes ni por dónde los van a agarrar, ¿no? Y se mueren como moscas y... Parece que la sangre que le dieron fue con SIDA. Con SIDA. Se sabía poco, ¿no? Y se hacían muchas transfusiones. Mucha gente adquirió el SIDA de esa manera. Yo tuve unos amigos muy gringos de Chicago, aquí en México tenían bancos de sangre, ellos les llamamos los vampiros. Ganaban dinero como locos, pero ellos tenían en lugares, cuando Ciudad de Nezahualcóyotl era unos lodazales, y hacían las colas los alcohólicos entregando sangre. Cada 8 días iban a entregar 1/4 de litro de sangre y vivían de eso. Y tienen un emporio de bancos de sangre hasta que se acabó el negocio. En el mundo entero era una empresa. Cooper se apellidaba la familia. Eran vampiros. Sí. Pero no había discriminación. Tenían bancos de sangre, ¿no? Agarraban, los ponían en los pueblos y pagabas, ibas para entregar sangre. Se la recibían a todo Dios, man, ¿no? Y se acabó eso. Sí, porque no se hacían las pruebas correctas que ahora se hacen para recibir la sangre, ¿no? Con el tiempo, un muy querido amigo mío de Tulancingo, José Luis Ganem Escalante, lo iban a operar, lo operaron de la espalda por la columna vertebral en el Magdalena de Santa Salinas, y me puso como donador de sangre a mí y a otro amigo. Yo quedé maravillado del tipo de control de sangre que me hicieron para ser donador. Impresionantemente, podíamos pensar que hasta exagerado, pero no, era correcto, muy correcto. Sí. Me quedé asombrado del control. Los controles se hicieron mucho más estrictos precisamente por las dos enfermedades, el SIDA y la hepatitis C. Sí. Toño, ya que estamos hablando de, así me gustaría hacerte una pregunta por lo que acabas de mencionar, y hace ratito que empecé a hablar de Cortázar hiciste una insinuación, paréntesis por ahí, como que no te pareció lo que dije. Yo estuve oyendo mucho en el radio, ahorita voy sobre eso, que oí mucho en el radio, en la televisión se estuvo repitiendo, y tendieron mucho a comparar a Cortázar con Borges, que sí. Hablaban sobre abstencionistas, sobre los dos que eran, yo no entendí por qué abstencionistas, yo no entendí por eso quiero regresarte, que porque yo entendí, lo que interpreté o lo que quise sacar, porque nunca lo dijeron por qué les llamaban así, es porque ellos se abstuvieron de poner capítulos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Me lo saqué porque lo mencionaron mucho, no sé si por esa línea. La novela esa de La Rayuela. Pero Borges, todos sus cuentos están titulados, todos tienen nombre. No, o sea, el profesor se refiere a la capitulación. Los cuentos usualmente son muy cortos y no llevan capítulos, a menos que sean cuentos largos. Sí, los de Chekhov, por ejemplo, pueden llegar a ser largos, casi una novela con doble L, una novelita. Y los de Chekhov sí están capitulados, algunos. En el caso de Cortázar no. Pero supongo que algunos, y ahora recuerdo, por lo menos 2 o 3 de Borges sí tenían capitulación. Había primera parte, segunda parte. Abstencionistas. Ese hombre que recorre de todo el mundo. Eso es lo que me quedó, dije, ¿por qué maneras de calificar, ¿no? Realmente eso no tiene absolutamente nada que ver con la narración. Ninguno de los dos. Es una manera de separar, pero se han hecho tantas experimentaciones literarias con eso. Inclusive ha habido, experimentos locos como el de Saramago o el otoño del patriarca de García Márquez, donde ni siquiera hay comas ni puntos, ¿no? Sí, se va de frente todo. La capitulación, digamos que es una manera de separar una parte de un cuento, de una novela de otro. Dar espacios, hacer todo, sí. Es como dar un espacio de tiempo para respirar.
cambiar de el tema o volverlo a retomar. Pero si en ese sentido les llaman abstencionistas, yo sinceramente nunca lo he escuchado. Sí. Igual tampoco. Como escritores me parece que son muy diferentes. Sí, son completos. A mí me llamó la atención que en 2 o 3 veces los mencionaron como juntos. No tiene que ver, de hecho Borges Borges es infinitamente superior. Mucho. Casi a todo mundo. Cortázar me parece que es uno de los grandes cuentistas del siglo XX y no me parece que le lleguen ni a los zapatos a Borges. No, ni hablar. Y me parece que es de los grandes. Sí. Lo que tiene Cortázar es que está en ese grupo de mucho autobombo. Sí. Es una asociación que aquí lo inventó un señor que se llama Luis Guillermo Piazza, un italiano que inventó el grupo de intelectuales en México. Antes de eso no estaban organizados y él los hizo en la zona rosa, a partir de la zona rosa. Metió a José Luis Cuevas. Él empezó ese boom literario de bombos mutuos. Oye, vamos a hablar el autofloreo, el autoelogio, ¿no? Ellos entraron en ese juego. Mucho entraron en ese juego. Se echan porras unos a otros, van juntos, se atacan. Eso aquí el que lo capitalizó al máximo fue Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis era un señor que tenía que atacar a alguien, aventaba a alguien, pégale tú. Él decía a quién atacar, y no le hacías caso, entonces él hablaba, oye, no dejen que León escriba en Excelsior, no dejes que le hagan su película, un control impresionante. Y basado en las costumbres sexuales. Él le daba preferencia a los de su equipo. Y siempre estuvo en el clóset, le dicen, nunca se reconoció homosexual, pero era el peor y además extremadamente vengativo el señor. Sí, muy Entonces él hizo un profundo daño a la literatura mexicana, apagó a todos los que no estaban con él, automáticamente. Y en los años 60, cuando surgió Monsiváis, había muchísima gente, grandes escritores en México, y ellos los apagaron. Y los hicieron pedazos. Los acabaron. Los acabaron. No hace mucho, tendrá algo así como un año, me encargó el señor Toscana encontrar de alguna manera un libro que se llamaba El Coyote Emplumado, de un muy buen escritor, y yo no tenía ni idea de que existiera ese hombre. Y conseguimos por internet una copia del libro. Rubén Marín. Ajá. Extraordinario, pero lo conocen en su casa a la hora de comer. Él era del grupo de los estridentistas, que los fundó un señor de Zacatlán que se llama Germán Litz Azurvide, que por ahí andaba un hijo de él todavía. Y era una forma de escribir, como dijéramos, un rococó de la literatura, una minuciosidad. Por ejemplo, si ponía a escribir esta mesa, explicaba cuántos dientes tiene este tenedor, este cuchillo, de qué lado tiene el filo, pero con una gran belleza y una cultura excepcional. Y Rubén Marín yo lo conocí muy poquito antes de morirse. Leyendo una nota de Carlo Coccioli en el periódico Excelsior, que escribía 2 veces por semana, un día dijo, acabo de descubrir un libro fuera de serie, se llama El Coyote Emplumado. Me llamó mucho la atención la descripción que hizo Carlo Coccioli de Rubén Marín. Me propuse encontrarlo y encontré que sus libros los publicaba Editorial Yus, que ya no es la Editorial Yus original. Esta era una especie de editorial muy católica, muy cristiana, romana, apostólica romana, pero publicaba cosas bellísimas que nadie más publicaba en México, libros incluso muy valientes en su contenido, de historia verdadera de México, por ejemplo, de José Fuentes Mares, que estaba medio vetadón, y me gustó muchísimo. Compré el libro, era pastas verdes, por cierto, y compré un montón de él, un hueco en el corazón, que habla de su experiencia médica en Teziutlán, Puebla. Y hace unas narraciones excepcionales, señor, excepcionales. Lo voy y lo busco. Vivía en las calles de Martín Mendal de 1412, en la Colonia del Valle. Con mucho trabajo llegué a su casa, no me tocó mucha suerte encontrarlo. Y encontré el nombre de su esposa y en el directorio telefónico y toqué en su puerta. Me sale la esposa, vivían ya los 2 señores solos. Y primero me dio su teléfono, lo ve por teléfono y me dijo, mire, ni venga, uno de los atractivos de la gente que nos tengamos a esto es guardar la ilusión para no decepcionar a los que nos conocen personalmente. Como un artista de radio, tú oyes su voz y te enamoras de lo que dice, una novela, ¿no? Y el día que lo conoces dices, vaya gato, es un gargajo el señor, ese, qué pena de hombre, ¿no? Sucedía mucho con las voces maravillosas de México. Entonces, hablé con él por teléfono varias veces, me dio el libro del Coyote Emplumado, me lo regresó autografiado y le insistí. Lo fui a ver y me recibió en su casa. Entonces, ya todos los libros de él y me los firmó.
se me han perdido 4, entre ellos el Coyote Emplumado. Los prestas y no te los regresan. No Todos hay manera, autografiados. No hay manera de conseguir el libro. Yo busqué cerca de 2 horas hasta que di con un link que me llevó a una hija del escritor. Ándale. Y la señora vende las copias pues, digitales por internet para sí. quien se acuerde de su padre, sí, ¿no? Sí. Única y exclusivamente para quien se acuerde de su padre. Él era un gran médico y fue director médico de los Seguros Monterrey. Así que el señor no tenía ninguna necesidad, era un gran médico, un hombre muy completo, un hombre coherente, como hemos hablado cuando empezábamos a platicar tú y yo hace años, ¿no? Había una gran coherencia entre el médico, el escritor y la persona, la filosofía de vida, ¿no? Y murió muy enfermo. Yo lo vi la última vez una semana antes de morirse, no me tocó ir a ver. Nos despedimos, digo, ya estoy de salida, ahí nos vemos. Me quedé helado, ¿no? Tendría 70. Tendría mi edad ahora, el señor está totalmente consumido ya. Rubén Marín se llamaba. El libro tiene la virtud, este libro digital que conseguimos, cuentos, sí. que es una copia fiel del original en papel. Ajá. El original de él, el que entregó a la imprenta, ¿no? Ajá. Se llaman las cuartillas o galeras. Se llamaban. Exactamente, pero fue el que yo le mandé. Sí, ahí lo tengo, lo imprimí. Yo también lo guardé. Muy bueno. Y de ese tipo de escritores se perdieron en los 60s muchísimos. Sí. Sí. Había muy buena literatura en México, pero había muchas vacas sagradas. Sí, ese es el problema. ¿No? Y eran muy pocos medios para difundir. No había el internet, o sea, tú podías tener una obra de arte y la tienes que comértela porque nadie te la publicaba. Y en cuanto al tema original, aparte de todo, Borges tenía 2 virtudes. Una erudición brutal, pero a flor de piel. Y al mismo tiempo era una lectura muy simple. Sí. Un dominio muy grande del idioma. Ajá. Cortázar quiso hacer florituras con palabras extraordinarias y extrañas del lenguaje castellano. Sí, tienes que irte no las encuentras ni en el directorio, ¿no? Y ahí salieron sus cronopios, que son palabras del castellano pero que no usa absolutamente nadie. Entonces, puede uno aprender muy buen castellano con esos cronopios. Sí, pero ¿para qué? Pero ¿como para qué? Si no se usan en el lenguaje normal, ¿no? Y Borges sí tiene otra cosa. No, es otra cosa, Borges. Yo creo que Borges es algo especial, es una línea... Es Borges, Borges, nada más. A Borges había que haberle dado el Nobel hasta después de muerto. O sea, pero por razones políticas no se lo dieron. Sí, nada claro, más, ¿no? por supuesto. Era de chiste extrema y él se conseguía cualquier cantidad de broncas por su manera de ser, ¿no? Sí, claro. Le valía gorro. Sí. Le valía gorro. No, y él ejercía la crítica literaria de manera muy brutal. No se detenía. No le valía gorro. Cuando usted lee las memorias sobre Borges de Bioy Casares, su gran amigo, hablaban. Es un mamotreto de este tamaño. Casi todas las obras. Es un diario. Sí. No sabe qué divertidota, Sí. O sea, porque pedazos, Borges en privado hacía pedazos a la mitad de la literatura argentina. Así es, no se lo perdonaban. Y del mundo al que le pusieras, ¿no? Al que le pusieras enfrente. Además riéndose, Sí. Con sarcasmo, que es lo más... Contra eso no hay defensa. Pero aparte daba argumentos, ¿no? Claro, no nada más criticaba por criticar. Exacto. Decía, esto está mal por esto y por eso. Y cuando se quedó ciego era igual de brillante. O mucho mejor. Allá andaba con su bastón y haciendo pedazos a todo el mundo, ¿no? ¿Ya nos vamos? Ya nos está haciendo señas ya, Beto, que ya le cortemos. Muy bien, pues vamos a irnos a un corte, pero antes yo creo que los invitamos a todos que vengan a saborear los deliciosos chiles en nogada aquí en el restaurante Aranjuez, con una deliciosa cerveza. No se puede uno morir les gusta. sin probar los chiles en nogada. Sí, aquí, venga, aquí al Hotel Villa de Cortés, al restaurante Aranjuez, arriba del hotel, y venga a saborearlos. Vamos a un corte y regresamos en un momento más. Sí, señor. Lo que usted diga, señor. Ya está en su papel de mandamás de